Dios los bendiga. ¿Ustedes sabían que Génesis 1:26 no afirma ninguna Trinidad? Sino que lo que afirma es la unicidad de Dios y la forma en la cual Dios está terminando su creación. Quiero invitarlos a que miren este video y quiero invitar a todos los universitarios a que lo compartan. Estamos en los últimos tiempos. Estamos a puertas de que Cristo venga por su iglesia y necesitamos que la verdad finalmente salga a la luz como tiene que salir y que los trinitarios puedan salir de esa doctrina de error, de esa doctrina errónea y puedan verdaderamente estar en la doctrina correcta, que es la unicidad de Dios. Vamos a hacer un estudio a Génesis 1:26 y a todo Génesis capítulo 1 y parte del capítulo 2 y nos daremos cuenta de algo muy importante. Primeramente vamos a leer el texto. Dice así, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vamos a tratar de despejar un poquito este texto y despejándolo nos daremos cuenta de esto. Hagamos viene del verbo hacer, es decir, crear, pero hagamos es plural, no singular. En otras palabras, lo que está diciendo el texto es vamos a hacer o vamos a crear a nuestra, que también es plural. Imagen conforme nuestra semejanza. Vamos a crear al hombre. Después dice, y creó Dios al hombre, a la imagen de Dios lo creó. Resulta que los trinitarios, al no comprender verdaderamente la verdad de este texto y lo que Dios quiere mostrarnos, quieren argumentar en este texto la veracidad de su creencia. Pero realmente aquí no habla de ninguna Trinidad. Aquí no habla de una conversación entre más de una persona divina, coeterna y coigual que estaban desde el principio. Esto es algo mucho más complejo y más importante para nosotros los seres humanos. Vamos teniendo en cuenta de que sí hay una conversación entre más de uno que puede crear, y es ahí donde no han entendido verdaderamente el significado de este texto, y es que este texto es supremamente importantísimo para nosotros. Yo quiero que analicemos un poquito el capítulo, porque es que la creación del hombre no es la única creación que existe, sino que es la octava creación de Dios. Es decir, que hubieron 7 creaciones antes de la creación del hombre. Y resulta que si hubiese la necesidad de o el universo o todo lo creado hubiese sido creado por más de una persona divina, eso tendría que haber quedado registrado como un patrón en todas las otras creaciones de Dios. Vamos a mirarlo. Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz. Génesis 1:6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Génesis 1:9, dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos. Génesis 1:11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Génesis 1:14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Génesis 1:20, dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes. Génesis 1:24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Hasta ahí llevamos 7 creaciones. 7 creaciones en las cuales nuestro Dios, valga la redundancia, está creando, pero está hablando en singular, no está hablando en plural. Es decir, que lo que nosotros miramos en Génesis 1:26 no es un patrón o un proceder o una forma de actuar Dios en cuanto a la creación, pues no se repite, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque para nosotros poder entender el texto verdaderamente tenemos que mirar digamos que lo que nos muestra el texto, las pistas, digo yo.
porque finalmente estas pistas son las que nos van a dar la interpretación correcta. Algo muy importante que sí podemos mirar y es referente a lo que yo les estoy diciendo de el patrón, es decir, de la forma o del proceder de Dios actuar, podemos mirarlo en las 8 creaciones, inclusive en la creación del hombre, que Dios habla en plural. Y es que Dios siempre usó la palabra, el verbo, para crear, y por medio de la palabra o del verbo lo ha creado todo. Eso lo podemos mirar en Salmos 33:6, donde dice que por el aliento de la boca de Dios fueron creadas las cosas. También lo podemos mirar en Hebreos 11:3, donde dice que todo fue creado por medio de la palabra, y en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, donde dice: estos ignoran voluntariamente que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. Bueno, quiere decir que si es un patrón, eso sí lo podemos decir como un patrón de Dios o una forma en la cual Dios actúa. En las 7 creaciones anteriores a la del hombre, Dios habla en singular. En la única y exclusivamente que habla en plural es en la creación del hombre. Ahora, aquí hay algo importante también. Resulta que, como lo miramos en Génesis capítulo 1 versículo 11, Dios dijo: produzca la tierra hierba verde. Pero en Génesis capítulo 2 versículo 4 y 5 nos dice que Dios no había creado ni los árboles, ni los arbustos, ni nada. En Génesis 1:26 vemos que Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Pero nosotros miramos en Génesis capítulo 2 versículo 5 donde dice que no había o no existía hombre en la tierra para que labrase la tierra. Esto es importante poder tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que nosotros miramos es lo que la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 4 versículo 3 y 4, donde dice: pero los que hemos creído estamos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Es decir, que desde el principio Dios había dado el historial, por así decirlo. Yo le digo el resumen de principio a fin. Lo que vemos nosotros desde Génesis 1 capítulo 1 a Génesis 2 capítulo 3 es el recuento, el resumen de todo lo que Dios iba a hacer. Y por eso en el día sexto de la creación del hombre, Dios habla en plural. Y sí hay una conversación, como lo dije al principio, pero esta conversación no es con una persona que estaba en el principio, que era semejante o igual al Padre, sino que es la conversación entre Dios y un hombre. Vamos a mirar, este hombre es nuestro Señor Jesucristo. Dice así. Resulta que, como nosotros miramos también en el Génesis capítulo 2, versículo 1, 2, 3, donde Dios dice que reposó de toda la obra que hizo, ¿cierto? Y eso era lo que los apóstoles le decían, era lo que los judíos le decían a nuestro Señor Jesucristo cuando sanaba un sábado: oiga, 6 días hay para que sean sanados y ustedes van a trabajar o van a sanar en el día séptimo. Porque es que, ¿por qué eso Dios descansó en el día séptimo y mandó a guardar el día séptimo? Pero en Juan capítulo 5 versículo 17 dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que el día séptimo aún no ha llegado. El día séptimo es el milenio o el gobierno de los 1000 años de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo en el día sexto, que es cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, a la imagen de Dios, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay 2 creando. No es que hayan 2 personas divinas, sino que Dios,
por medio de su palabra, que como miramos es lo que crea todo, envió su palabra a tomar forma humana. Por eso nuestro Señor Jesucristo es un hombre común y corriente, pero es el mismo Padre. No porque el Padre haya dejado todo y se haya metido en Cristo, sino porque su palabra fue la que tomó forma humana. Lo que nosotros podíamos decir, que si es que quieren mirar como Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Padre es el único Dios verdadero, y eso lo deja claro la palabra de Dios en toda la Biblia. Pero tomemos como referencia en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Donde dice: para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios, el Padre. Entonces, el Padre es el único Dios verdadero. El Hijo es el hombre, el ser humano. Y el Espíritu Santo es el verbo o la palabra. Entonces está el Padre enviando su palabra a manifestarse en carne. Y a esa manifestación la llaman el Hijo. Cuando nosotros miramos, nuestro Señor Jesucristo sanó el siervo del centurión, y el centurión le dijo: no, yo no soy digno de que usted entre a mi casa, da tu palabra y con eso basta. Yo les pregunto, ¿qué sanó el siervo, la palabra o Cristo? ¿O cómo vamos a dividir entre Cristo y la palabra, o vamos a decir que la palabra de Cristo era igual a Cristo? Bueno, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, o por el verbo, por la palabra fueron hechos, y sin el verbo, sin la palabra, nada de lo que ha sido hecho existiera. Y cuando vamos a Génesis entendemos verdaderamente a qué hace referencia, y no es a una persona divina que estaba con el Padre, sino al Padre usando su palabra. Bueno, Juan capítulo 1 versículo 14 dice: y aquel verbo o aquella palabra fue hecha carne. Por eso nuestro Señor Jesucristo es un ser humano, porque era necesario que un ser humano derrotara a Satanás, le quitara el principado, le quitara el poder, la autoridad, las llaves que perdió Adán en el inicio. Un ser humano, no un hijo eterno o un Dios hijo, ni nada de esto. Y esto lo podemos mirar en Daniel capítulo 7 versículo 13 y 14. Dios le dio la potestad, la autoridad a un hombre de gobernar. Dice que le dio dominio, gloria y reino. Entonces, ¿a quién? ¿A un Dios hijo? No, a Cristo, nuestro Señor, al hombre, al verbo hecho carne, a la palabra manifestada en carne. Ahora, algo muy importante para los que están escépticos a lo que le estoy diciendo, vamos a mirar que en Cristo Jesús estamos siendo creados. En este momento estamos siendo creados a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Fuimos creados en el principio en Adán, pero como el ser humano se perdió, tenía que volver a ser creado, porque murió espiritualmente. Así que estamos siendo creados en Cristo Jesús. Por eso nosotros no miramos el patrón en las demás creaciones que hablen plural, sino que en las otras 7 creaciones Dios está hablando en singular, porque Dios está dando su palabra directamente para crear. Pero en la creación del hombre era necesario que fuese creado 2 veces. El que no nazca de nuevo no verá el reino de Dios. Es decir, el que no tenga un segundo nacimiento, o el que no sea creado nuevamente, no verá el reino de Dios. Y estamos siendo creados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde termino el capítulo, 1 Corintios capítulo 8 versículo 6, porque dice: y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Busca a Cristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y los apóstoles le dijeron a aquellos hombres que lo sacaron de la cárcel, y ellos preguntaron: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La
obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, o la nueva creación por medio de nuestro Señor Jesucristo, se basa de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la palabra de Dios, eso es lo que predicamos y enseñamos. Y quiero pedirles el favor a todos los trinitarios que de una vez entiendan que Dios lo que está haciendo es creando por medio del Verbo hecho carne, o por medio de su palabra hecha carne, y es por medio de la palabra que ha creado todas las cosas. Y los invito en el nombre de Jesús a que se bauticen en su nombre, a que crean en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que acepten a nuestro Señor Jesucristo como el Señor y Salvador, porque al ser el Verbo o la palabra de Dios es la representación o la imagen visible del Dios invisible. Dios los bendiga. Unicitarios, ayúdenos a compartir la verdad para que las personas que se acerquen a nuestro Señor Jesucristo puedan tener vida eterna. Dios los bendiga.